Muy buenas tardes, acá estamos nuevamente con Abrir la Biblia con Elsa Guaitima, los jueves de Elsa y el estudio, análisis y conocimiento de los profetas. ¿Cómo te va, Elsi? Hola Silvia, bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, muy bien. Esperando a ver si hoy terminamos con Daniel. ¿Será así Sí, o seguimos? sí, hoy terminamos. Hoy Ah, terminamos. muy Un bien, profeta bueno. muy, muy interesante, fascinante. Ajá. Viste que te hice la competencia y estos últimos días estuve con el profeta Ezequiel, pero mirando específicamente las visiones más conocidas. Pero bueno, todo el trasfondo de lo que vos nos estás dando de los profetas es buenísimo y ayuda a ubicarnos y a animarnos a leer estos libros. Claro, claro, y muy bien porque nosotros cuando como los jueves vemos el libro completo, vamos muy por arriba, por ahí, y en cambio vos estás tomando temas puntuales, capítulos puntuales que son muy importantes. Claro. Muy Bueno, importante esa lectura, ¿no? De versículo por versículo, es bárbaro, sí, me encanta. bueno, vamos con Daniel. Bueno, habíamos llegado con Daniel hasta ver el capítulo 7. Y en un principio dijimos que el libro de Daniel, que posee en nuestras Biblias 12 capítulos, se consideran los 6 primeros que son libros históricos y biográficos, quizás también porque comienzan con la vida de Daniel, con el destierro, con la vida en palacio cuando era muy jovencito, y algunos sueños inclusive de otros o visiones de otros. Desde el capítulo 7 en adelante son los sueños, al 12, son los sueños o visiones de Daniel. Ahora vamos a empezar, vamos a mirar el capítulo 8, vamos a ver que se toma siempre de base, por eso yo había sugerido releer el capítulo 2, los capítulos 2 y 7, porque es como que estos son la columna vertebral y después se va ampliando desde el 8 hasta el final del libro, se va ampliando estos sueños, estas visiones y las interpretaciones que le dan en el mismo libro, le dan seres celestiales a Daniel. Quería agregar también que el libro de Daniel en las escrituras judías no figura entre los libros de los profetas, figura entre los escritos en donde está una gran cantidad de libros, los poéticos, los de sabiduría, algunos que nosotros consideramos históricos como Josué, Jueces, Primera Samuel y Segunda, y Primera Reyes y Segunda Reyes, los rollos de Esther, de Ruth, etc. Ahí figuran, porque son tomados, como dan muchos datos históricos, son tomados quizás también como parte de la historia del pueblo de Israel, ¿no? De cualquier manera, eso también es lo que opinan algunos eruditos, que quizás muchos de los capítulos fueron escritos después que sucedieron, en cuyo caso no sería palabra profética, sino histórica, de igual validez, pero de la historia del pueblo judío. Pero nos acordamos que nuestro Señor Jesús lo valida a Daniel como profeta, porque él dice el profeta Daniel, no dice el historiador Daniel, dice el profeta Daniel. Es decir, no necesitamos más palabras que esa palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como haciendo válida la profesión, que si bien no era una profesión permanente que tenía, porque él trabajaba en la parte administrativa del palacio, de cualquier manera él tenía estas visiones y estos sueños proféticos, como ha pasado con otros que no han sido profetas de profesión, como Amós, sin ir más lejos, pero en determinado momento el Señor quiso que ellos dieran palabra profética. Nosotros, en las Biblias nuestras, sí figuran como dentro de los libros proféticos de los 4 libros mayores, ¿no? Junto con Isaías, Jeremías y Ezequiel. Bien. Habíamos visto en el capítulo 7 el sueño de la visión de las 4 bestias que surgen del mar
teníamos una imagen sobre esto, que decíamos que eran los reinos, estos imperios mundiales eran considerados como bestias, ¿no? Claro, claro. Sí, habíamos visto una imagen, ¿no? Darío nos había puesto una imagen de las bestias del capítulo 7. Sí, exactamente. En donde está la primera imagen, que es un león alado, que se identifica con Nabucodonosor. La segunda imagen es acá lo tenemos, con la primera imagen, el león con 2 alas es Babilonia. Después viene el imperio medo-persa, que es un oso con los hombros desparejos, porque es una alianza de dos imperios, los de Media y Persia. Después viene Grecia, que Grecia acá es un leopardo con 4 alas por la velocidad de la conquista. Y después viene un monstruo informe, una bestia que no podemos asemejarla a ningún animal conocido. Algunos interpretan que es Roma, no sabemos nosotros, vamos a ver ahora cómo se va ampliando la profecía. Y quería decirles, vamos a ir al capítulo 8, en donde dice el título de la NBI es Visión del carnero y del macho cabrío, y acá estamos ubicados en la lucha entre el imperio medo-persa y Grecia. Y acá me gusta que esto siga en la pantalla, porque acá lo que era un oso y un animal con 4 alas, acá les da otras figuras de animales que son la visión del carnero y del macho cabrío, pero se refiere a la lucha que hay entre los medo-persas con Grecia. Entonces dice lo siguiente, en el 3er año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión. En ella me veía en la ciudadela de Susa, en la provincia de Elam, junto al río Ulai. Me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y tenía cuernos largos. Uno de ellos era más largo y le había salido después. Vemos que es Belsasar, o sea, todavía están los babilonios en el poder, pero él es trasladado en el espíritu a la visión, a la ciudad de Susa, que en ese momento estaba destruida, pero después fue tomada, fue una ciudad que fue residencia real con los persas, para los persas. La levantaron como residencia real. Y vi un carnero con sus 2 cuernos. Cuerno significa poder, significa reinado, y 2 cuernos seguramente por los 2 imperios que estaban unidos, ¿no? Era una alianza. Me quedé observando cómo el carnero atacaba hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía hacerle frente, ni había tampoco quien pudiera librarse de su poder. El carnero hacía lo que quería y cada vez cobraba más fuerza. Mientras reflexionaba yo al respecto, de pronto surgió al oeste un macho cabrío con un cuerno enorme entre los ojos y cruzó toda la tierra sin tocar siquiera el suelo. Se lanzó contra el carnero que yo había visto junto al río y lo atacó furiosamente y le rompió los 2 cuernos y lo venció. Entonces ahora vamos a ir al versículo 18, en donde Gabriel le explica el significado de esta visión al profeta Daniel. Mientras Daniel me hablaba, yo caí en un sueño profundo de cara al suelo, pero él me despertó y me obligó a levantarme, mientras me decía, voy a darte a conocer lo que sucederá cuando llegue a su fin el tiempo de la ira de Dios, porque el fin llegará en el momento señalado. El carnero de 2 cuernos que has visto simboliza a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. El primer rey de Grecia, digamos, es Alejandro Magno, que es el que viene a esa velocidad que no toca
el suelo, ¿no? Los 4 cuernos que salieron en lugar del que fue hecho pedazos simbolizan a los 4 reinos que surgirán de esa nación, pero que no tendrán el mismo poder. Porque ¿qué es lo que ocurre? Creo que ya habíamos comentado que Alejandro Magno muere muy joven, no deja herederos biológicos y sus 4 más importantes generales se disputan entre ellos y se dividen todas las conquistas de Alejandro. Por eso se habla de los 4 reinos. Hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga, que llegará a tener mucho poder, pero no por sí mismo. Y sigue diciendo en el versículo 25, con su astucia propagará el engaño, creyéndose un ser superior. Destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes, pero será destruido sin la intervención humana. ¿Quién es este príncipe, este ser que aparece? Es un hombre que destruirá a los poderosos y al pueblo santo, y que dice, se enfrenta al príncipe de los príncipes, entiende que es el mismo Dios al enfrentar a su pueblo. Es Antíoco, se consideran los eruditos que es Antíoco IV Epígono, para más de 200 años después del momento en que la dio, más de 200 años tiene esta profecía, porque es realmente después lo que sucedió. Quería agregar también que la historia de esta parte del pueblo judío, si bien no está en nuestras Biblias, en las Biblias evangélicas y protestantes, sí está en las Biblias católicas. Y mirando la Biblia por ejemplo, la Biblia de la Reforma, he tomado algunos comentarios hechos por el pastor Deiros, en los que toma como base los libros de Macabeos, ¿no? Especialmente el segundo libro de Macabeos, tomándolo como un libro histórico del pueblo judío del año 160, 170. Vamos entonces es decir, esta lucha termina con el triunfo de Grecia sobre Persia, la muerte de Alejandro Magno y los 4 reinos en los que se divide. 2 de los 4 atañen mucho al pueblo de Israel, porque los seleucidas tienen asiento en Siria, se dividen el reino de Alejandro, tienen asiento en Siria y dominio sobre Palestina, y el otro reino, el llamado Reino del Sur, es de los Ptolomeos, que tienen asiento en Egipto, y siempre se están peleando, permanentemente se están peleando con el rey del norte, es decir, con los seleucidas, con cada uno de los que fueron sucediendo a través de la historia, y en el medio estaba el pueblo judío sufriendo los embates de ambos, ¿no? Una cosa, una reflexión sobre esto, qué importante es entender toda esta base histórica, ¿no? Uno puede encontrar una ayuda en las Biblias de estudio, que abajo por lo menos dicen algo de todo esto, porque para no hacer interpretaciones por ignorancia, porque cuando uno lee en el 25, ¿no?, que dice que se enfrentará al príncipe de los príncipes, uno puede agarrar y decir, está hablando de Jesús, ¿no? Y lo que pasa es que uno no sabe cómo va toda esta hilación impresionante de la historia antigua, pero no tenemos que equivocarnos, sino que hay que ir a buscar alguna ayuda para entender, en este caso la tuya. Exactamente. Ahora fíjate, Silvia, una cosa. Si esto lo hacemos de aplicación para ese tiempo del que estamos hablando, de Alejandro y de los herederos del trono, es
para Dios, es para Jehová, se enfrenta a Jehová. Ahora, hay otras interpretaciones en donde dicen que esta y otras profecías también se refieren al tiempo del fin. En ese contexto distinto, de acuerdo a las interpretaciones de cada especialista, en ese contexto, sí, la lucha va a ser con Cristo, antes de la segunda venida, ¿no? Antes de la segunda venida va a haber esa lucha de un nuevo anticristo, porque este sujeto griego, Antíoco, se lo considera como un prototipo del anticristo del que habla el libro del Apocalipsis, ¿no? Bueno, en el capítulo 9 tenemos la oración de Daniel, una oración preciosa que, bueno, vamos a tener que leerla en privado porque es una oración hermosa. En el versículo 10 dice: Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de su ley, se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevivido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Y vamos a ir directamente al versículo 19, donde dice: Señor, escúchanos. Mirá el orden en el que hace el ruego. Daniel, que se pone primero a la cabeza de los pecadores, cuando él había sido un jovencito, casi un niño, cuando él fue enviado a Babilonia, ¿no? La condición del líder que tenía tremenda. Dice: Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Es decir, hace una conciencia del pecado y pide perdón. Hay un arrepentimiento y pide perdón. Señor, atiéndenos, y Señor, actúa. Me encanta este orden. Señor, escúchanos, perdónanos, atiéndenos y actúa. Y sigue, ahí termina la oración que hace, porque él se había dado cuenta que ya se recordaba, evidentemente leía los profetas anteriores y se acordaba de Jeremías, ¿no? Y de los 70 años que iba a pasar en el pueblo, el pueblo en cautiverio, ¿no? Entonces se le aparece, vamos ahora a adelantar un poquito, y se le aparece el ángel Gabriel, ¿no? Y le viene a dar respuesta de lo que él está preguntando, y yo entiendo que le viene a dar respuesta y amplía las respuestas hacia un futuro, porque vemos en el versículo 24, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Después de eso habrá 62 semanas más, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas, pero cuando los tiempos apremian, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al príncipe elegido. Este se quedará sin ciudad y sin santuario, porque un futuro gobernante los destruirá. El fin vendrá como una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra. Durante una semana este gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las salas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado. Entonces, te quería comentar que acá tenemos ya pasamos, sacamos la imagen porque ya pasamos a
70 semanas, y evidentemente por lo que está describiendo que va a suceder en esas 70 semanas, no son 70 semanas de días, sino que todos interpretan que son 70 semanas de años. 70 semanas de años. ¿Qué es lo que pasa? Esas 70 semanas de años tienen un montón de interpretaciones de acuerdo a cuándo se inician esas semanas, ¿verdad? Porque es una profecía que puede ir más allá y que ha dado lugar a que haya un abanico casi infinito, te diría, de interpretaciones. La más común es que la que acepta la NBI es que son lo siguiente: 70 semanas de años, estamos diciendo, ¿no? Dice, en la primera semana, en la primera hay 7 semanas, son 49 años, desde el decreto de la reconstrucción hasta el príncipe elegido. ¿Quién es este príncipe elegido? Es Josué, Jesúa, el que está con Esdras. En los libros, en el libro de Esdras figura el supremo sacerdote. Después, las 42 semanas serían unos cuantos años, 434 años, hasta la muerte del sacerdote Onías en el año 171 a.C. Y esto está tomado, lo leí, lo busqué por el pastor Deiros, en 2 Macabeos 4:34 se lo mató al sacerdote Onías, que en ese momento era el príncipe elegido por Dios, ¿no? Para que dirigiera como sacerdote al pueblo de Israel. Y la última semana sería, para completar las 70, la semana de Antíoco IV Epífanes, que hace en una primera mitad de la semana, hace un pacto con los judíos, seduce a muchos porque era muy seductor, y después los ataca, los mata, toma el templo y hace esa muy conocida, no me sale la palabra, que hace, sí, que pone un altar a Zeus y adora a Zeus ahí dentro del templo de Jerusalén. Eso es considerado algo desastroso. Pero mata un cerdo, hay un tema de un cerdo ahí. Así dicen, yo lo del cerdo no lo he leído, pero así se dice también. Esa es una interpretación que tomaría solamente el pueblo judío, ¿verdad? Porque estamos terminando con... ¿Era la abominación espantosa o algo así? Desoladora. Desoladora. La abominación desoladora. Fíjate vos que esta interpretación que muchísimos eruditos toman como válida es respecto al pueblo judío, porque termina con Antíoco. Hay, ya te digo, un abanico y vamos a ir al otro extremo, porque me resultó muy interesante, que la semana, esta es otra interpretación, ¿no? Que la semana comienza con el mandato de Artajerjes para restaurar Jerusalén, que es lo que se le da a Nehemías, no el templo, que ya había sido restaurado, sino los muros, ¿te acordás? Los muros y las puertas. Ajá. Ese edicto es posterior al de Ciro, muy posterior. Pasan 49 años hasta que logran hacer esa renovación y hacen un pacto nuevo y hacen una celebración en adoración al Señor. Eso serían las primeras 7 semanas, los 49 años. Quedan 62 semanas, de 7 años cada una, que va del 396 a.C. al año 31, 32 después de Cristo, que ¿qué sucede ahí? La crucifixión. Entonces dicen, este es el príncipe que es muerto después que se cumplen las 62 semanas. ¿No? Este es el ungido príncipe que va a morir. Es una interpretación libre, ¿verdad? Entonces uno dice, y la última semana de 7 años, dice la última semana de 7 años, afirma esta, no se cumplió todavía, se va a cumplir, como dice el libro de Apocalipsis, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
O sea, hay interpretaciones de los especialistas, yo he dado solamente las dos, como quien dice extremas, pero dentro de eso hay muchas, muchas variables. De cualquier manera, todas ellas lo que nos están confirmando es que los tiempos son del Señor, que Él va a poner el fin en cada uno de los momentos, y Él pone los reyes, y Él los saca, y Él decide en qué tiempo van a suceder todas las cosas, por su soberanía, ¿verdad? En el capítulo 10 vamos a ver cuando le aparece el príncipe aparece el ángel y le dice que el príncipe de Persia lo ha demorado y que debe volver para luchar con Grecia, y le sigue contando este ángel a Daniel sobre lo que va a pasar, pero en ese tiempo de la lucha del norte contra el sur, ¿no? De los reinos del norte contra el sur. Nos hace acordar cuando dice que está detenido, había sido detenido por el príncipe de Persia y tiene que volver a luchar con el príncipe de Grecia, que dice 6:12, que nuestra lucha es contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Es decir, que confirma que hay un submundo, digamos, hacia arriba, en donde están todas las potestades, e inclusive se piensa que hay también principados, los principados son sobre cada nación. Y vamos a ir rápidamente al capítulo. El capítulo 11 sigue con las guerras entre Ptolomeos y Seleucidas, y el 12, que quería leer unos pequeños versículos, que en el 12 dice, entonces el capítulo 12, versículo 1, se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Es decir, que salta de lo que sería una profecía para ese tiempo a una profecía para el tiempo final, porque la resurrección dice, y fíjate que dice resurrección y para vivir para siempre, está hablando de resurrección y de vida eterna en el Antiguo Testamento. Y para terminar ya, en el versículo, porque no tenemos más tiempo, en el versículo 13, ¿qué le dice el ángel a Daniel? Pero tú perseveras del fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. ¿Qué le quiere decir? Que persevere en la fe, ¿no? Y que descanse en el Señor, porque Él va a resucitar también, como según dice este capítulo, todos van a resucitar, los que creen y los que no creen, para recibir cada uno su recompensa. O sea, tenemos la resurrección y la vida eterna en el Antiguo Testamento. Vaya el libro para darnos esperanza, y esperanza en un tiempo de gran aflicción para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos estaban en Babilonia cuando tenían todas estas, en Babilonia o bajo el poder de los medos persas, cuando tuvieron todas estas revelaciones, para que no pierdan la esperanza y no pierdan la confianza en el Señor. ¡Qué impresionante! Bueno, uno se puede animar a leer el libro de Daniel, ¿eh? Aunque sí, había que haber anotado todo esto que dijiste de los distintos imperios y de los poderes y de las luchas, como sigue pasando igual, pero hay mucho contenido. Yo te voy a decir, paremos acá y seguimos en la próxima. Pero bueno, hiciste un resumen fantástico. Claro, hice un resumen. Es difícil, claro. Capítulo 11. Claro, pero después está después, lo suben los hermanos, lo sube Darío a las listas de reproducción, que alguno si quiere tomar nota lo puede leer ahí y puede ir leyendo los capítulos. Exacto, como una guía para animarse a leer el libro de Daniel y ver que... Exactamente. Impresionante la presencia de Dios, para que la presencia para que de Dios. esperanza. Tremendo. Exactamente.
Muy en esos tiempos de gran angustia. Ajá, claro, exactamente. Bueno, Elsie, gracias por los 4 de Daniel. Ha sido un panorama y una base. Ahora tenemos que abrir la Biblia cada uno de nosotros para hacer esta lectura, Amén. Sí. ahora que tenemos fresquito todo este marco para poder entender y cómo Dios quería revelar cosas para que se supieran, para guiar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Elsie. No, por favor, al contrario. Terminamos así el programa 249, mañana vamos al 250 y bendecimos a Dios como todos los días, agradecemos a todos los que han estado acá y ahora seguimos orando con vos como siempre. Que Dios los bendiga mucho a Elsie y a todos los demás.